Va a ser un seminario de trabajo porque tiene dos objetivos claros, ¿no? Es decir, durante toda la jornada de hoy y la de mañana lo que vamos a trabajar son dos ideas fundamentales. O sea, la primera de ellas es hacer una evaluación del ciclo de movilizaciones que se produjo en España a partir de 2010 hasta 2014, básicamente, el ciclo de grandes movilizaciones, hacer un análisis crítico de la bajada de ese ciclo de movilizaciones y por qué, y lo más importante, el analizar qué y cómo, o sea, en qué sectores, en qué temas, en qué territorios y cómo podemos dinamizar el conflicto social en España. Para todo ello vamos a empezar, y por eso la jornada está, yo creo, pensada y diseñada en un recorrido de lo más político a lo más concreto. Entonces, la primera mesa, en la que va a ser un absoluto lujo tener con nosotros a Yayo Herrero, a Pablo, a Carlos Sánchez Macho o a Edi, es para situar el marco más político de las debilidades del neoliberalismo en España, un análisis crítico de cuál es la situación en la que vivimos las clases populares y las clases trabajadoras para poder detectar un poco mejor entre todas y entre todos cuáles son las debilidades de ese sistema, con el objetivo claro, abierto y público de incidir en las debilidades del sistema para cambiar la correlación de fuerzas en la medida en la que podamos en cada uno de los sectores en los que se trabaja el conflicto social en España hoy, ¿no? Por eso hablábamos del neoliberalismo versus lo común. Yo creo que la ponencia será muy interesante, pues yo creo que vivimos lo debatiremos durante este fin de semana, ¿no? Un momento de la historia de España en la que el triunfo cultural del neoliberalismo es aterrador, en el que hay una parte de la clase trabajadora que ha asumido la explotación como un hecho normal, donde hay una aceptación de la salida de la crisis como si fuera un hecho real, cuando sabemos que no lo es, y un tapar y no hablar de las condiciones materiales de vida de la gente, que son lo que realmente nos hace y nos moviliza a nosotros frente al metadiscurso del neoliberalismo de que no hay alternativa y de que todo el problema es si Pedro Sánchez va a ser o no candidato a las primarias, ¿no? Entonces, para desmontar ese discurso y sobre todo trabajar sobre la realidad, por eso estáis aquí. Sois personas, insisto, seleccionadas porque habéis trabajado, habéis estado en movilizaciones sin conflictos y entre todos queremos sacar conclusiones sobre eso. Por eso, a partir de que ellos nos ayuden a delimitar la situación del neoliberalismo en España hoy, cuáles son sus debilidades, pasaremos al segundo plenario en lo que hablaremos directamente de estrategias de ruptura o de resistencia. Dependiendo en cada caso y en cada tema. Y para eso cortaremos también, presentaré la mesa después con Jorge Rochet, que es un especialista, yo misma a partir de los cuestionarios que habéis realizado, la mayoría de vosotros, muchas gracias. Los que no han hecho el cuestionario, por favor, rellenadlo durante el día de hoy y de mañana, porque es muy útil, de verdad, parece que no, pero es realmente útil, ¿no? Y luego por la tarde iremos a casos concretos. Vendrá de las secciones de Coca-Cola para contarnos no el qué de su lucha, si todos estamos de acuerdo en que Coca-Cola son una multinacional que maltrata a trabajadores, sino el cómo se han enfrentado a una multinacional y qué objetivos ha tenido, en qué casos se han equivocado y en qué casos lo han hecho bien. Lo mismo con la campaña del TTIP, con el movimiento feminista, y habíamos seleccionado también el caso de la marea verde por ser un caso paradigmático, centrándonos no en el qué, sino en el cómo y sobre todo cómo podemos mejorar esa relación. Por la tarde iremos a unos talleres de trabajo un poco en esta misma dinámica para que hablemos entre nosotros ya por sectores, ¿no? Por 8 sectores que habíamos dividido, entendíamos que podía distinguirse la movilización y el conflicto en España, ¿no? Que son todo lo que tiene que ver con la movilización laboral, es decir, el conflicto capital-trabajo, el cómo está y el cómo podemos ayudar a dinamizarlo, el conflicto entre lo público y lo privado, que es uno de los grandes conflictos que vive España hoy, y ver un poco lo mismo, detectar necesidades, debilidades y fortalezas para poder contribuir, cómo revitalizar la lucha ambiental, que todos habéis detectado que es una lucha desaparecida hoy, pero entendemos que es una absoluta necesidad ponerla encima de la mesa. Hablar del movimiento de paz y solidaridad, que también está es un movimiento que tenemos que dinamizar, y otros 3. Uno que tiene que ver con el movimiento feminista. También haremos un taller sobre cultura, que es un tema más complicado, pero absolutamente imprescindible. Y el taller que haremos, mañana haremos el de cultura, el de feminismo y el taller de democracia, proceso constituyente, república, un poco el eje democrático, cómo lo podemos mover, ¿no? La idea mañana, ya lo volveremos a contar, es que también habléis vosotros de cuáles son los conflictos en los que cada uno sabéis se está moviendo o creéis que se puede mover en cada territorio, en cada espacio en el que estáis, para intentar sacar un primer mapa de intervención, y clausurará mañana Alberto Garzón. Yo solamente insistiros en que los que no hayáis rellenado el cuestionario lo hagáis. El cuestionario tiene 2 objetivos. Uno es que obligarnos a pensar, cada uno de nosotros, en qué hemos participado, en qué no, cómo funciona la movilización en cada uno de los aspectos. Y, en segundo lugar, porque el objetivo de esta jornada, así con esto termino, es sacar una o varias publicaciones de manuales, de intervención o de análisis desde este seminario, para que pueda servir a otras y a otros las reflexiones que aquí tengamos en torno a lo que yo considero un tema clave en España, que es la confrontación directa y abierta con el capitalismo en España hoy. Y creo que no debemos ni ocultarlo ni decirlo de otra manera.
decir, entendemos que hay una agresión por parte del capital, los derechos de los trabajadores, de las clases populares, a los servicios públicos y a los derechos y libertades, y nos queremos enfrentar a ello, defendiendo, como siempre, a las capas populares y a los trabajadores.